Bueno, buenos días. Llegó Dante desde el espacio. Buenos días, ¿cómo están? Santas mañanas para todos y gracias por este espacio. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, es un gusto y en realidad me imagino que llegadas estas fechas mucha gente, muchos de los escuchas deben tener la curiosidad de saber qué le van a deparar los astros a la gente de Aries, de Tauro, de Géminis. De Escorpio. De Escorpio, bien. Ella dice que es de Escorpio, pero en realidad no lo es. Pero sí, bueno. Me autopercibo de Escorpio. Que tengamos algún anticipo de los signos y demás, ¿sí? No. Justamente. Para eso. ¿Cómo que no? A fuerza de ser honesto, yo lo que iba a decir es que conozco muy poco de astrología. Uy. Así que lamento decir que no, en este programa no van a tener ninguna predicción para el 2023. Pero el título hacía referencia a que el hecho de que estemos hoy, 31 de diciembre, celebrando el final de un año de 365 días, tiene que ver mucho con los signos, ¿sí? Aries, Tauro, Géminis tienen mucho que ver con estas celebraciones de fin de año, con el hecho de que tengamos un calendario que todos conocemos, que 12 meses, y bueno, eso surgió de la observación del cielo. Pero pará, porque no venía a hablar Estamos totalmente confundidos. Bueno, ¿qué pasó con el equipo de producción de Santas Mañana? ¿Y porque qué color tenemos que utilizar esta noche también? Claro, para ver? a mí me habían dicho que vos no ibas a decir el color de la ropa y que cuánta plata íbamos a sacar el año que viene. ¿A qué número hay que jugarle? Habló Estefany ya del tema de la ropa, así que mejor con los colores no nos metemos. Entonces hay un problema bárbaro acá. Bueno, escuchamos a Dante entonces. Bueno, porque me guardo una predicción para el final igual. No, la idea es la siguiente. Llegan estas fechas y ni que hablar que son importantes por lo que significan los cierres de los ciclos, en muchos aspectos, incluso en lo psicológico, ¿no? Cada uno se marca nuevas metas para el año que viene, pero hay montones de contratos que están fijados en el caso de un año. Y bueno, todos tenemos asumido eso, vamos a un comercio, nos regalan un almanaque, los que usamos agendas nos regalan o compramos, y por ahí lo primero que uno hace es fijarse qué día de la semana va a caer su cumpleaños, sí. O cuántos feriados caen el lunes. Yo no lo hago, eso aclaro, pero conozco un amigo que sí. Y bueno, todas esas cosas que nosotros ya manejamos habitualmente, en realidad surgieron de la observación del cielo y de la necesidad de la humanidad de medir periodos de tiempo más largos que lo que es la sucesión natural del día y la noche. Y bueno, y lo primero que se observó fue la luna, ¿no? Porque tiene la ventaja de que es fácilmente reconocible, se ve desde toda la Tierra. Al revés no, desde la luna no se ve la Tierra nada más que desde la mitad. Pero en todas las culturas usaron la luna porque es fácil darse cuenta del cambio de aspecto, ¿no? Yo puedo ver un atardecer, salir la luna llena y notar que al día siguiente la luna va siendo la parte visible cada vez menor hasta que desaparece y después vuelve a aparecer y va creciendo de a poco. Y bueno, podemos medir que entre una luna llena y otra, o entre cualquier fase, para repetirse nuevamente, pasan 29 días y medio. Así que el mes lunar fue la primera manera de medir largos periodos de tiempo. Hay culturas como el pueblo hebreo, los judíos siguen usando el mes lunar para las celebraciones religiosas, y nosotros heredamos de eso lo que es la Pascua, lo que era la Pascua judía. Ahora para los cristianos la reconocemos como Pascua de Resurrección, la Semana Santa o Semana de Turismo en Uruguay, ¿no? Se fija en base a la luna, y por eso es que cambia tanto de un año al otro, ¿sí? Porque tiene que ver con la luna llena. Podemos dejar eso igual para cuando lleguen esas fechas conversar un poquito, pero es una fecha que va cambiando año a año. Yo le digo a los chiquilines a veces, imagínense que yo por ejemplo cumplo el 1 de junio, imagínense que un año festejar el 1 de junio y el otro el 15 de mayo o el 17 de junio, ¿no? A nadie le gusta eso. Con los chiquilines siempre llegamos a un acuerdo materialista de que mientras nos hagan el regalo no importa la fecha. Pero pensemos en cuando la humanidad empezó a depender de la agricultura, los primeros pueblos agrícolas tuvieron que fijar bien el comienzo de las estaciones. Particularmente los estudios que se hicieron en Egipto, porque Egipto es un desierto atravesado por un río y dependían de las crecidas del Nilo, ¿recuerdan? Sí. Una vez que se desbordaba y cuando volvía a su cauce, esa zona que había quedado fertilizada era la que se usaba para sembrar. Entonces ahí hubo que empezar a mirar algo más que la luna, y ahí fueron las constelaciones. ¿Recuerdan alguna constelación? Acá tengo
a 2 exalumnos, así que... Ay, no quiero decir que esté mal. Orión puede ser. Muy bien. Las 3 Marías no es el cinturón. Perfecto. Es la única que puedo 2. reconocer. ¿Y la osa mayor? Muy bien, muy bien. ¿Y la osa mayor y la? ¿Y la menor? Perfecto. Muy bien. ¿Y la del medio? No. No. Bien. ¿Y la Correcto, pequeña bueno. y la menor? Justamente, cuando... Perfecto, aprobado 2 y los 2. Pasamos. Y eso que le sacaron de clase. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando yo le pregunto a los chiquilines, siempre nombran sí Orión, justamente por las 3 Marías o la Cruz del Sur. Interesante que en la zona de la Cruz del Sur encontramos constelaciones como la brújula, el microscopio, el telescopio, el reloj, que no tienen nada que ver con la mitología griega, porque desde Grecia no se ven esas estrellas, así como nosotros, por ejemplo, no vemos la Osa Menor y vemos solo parte de la Osa Mayor. Pero hay constelaciones que se ven desde toda la Tierra, que son justamente por las que transita el Sol. Si nosotros miramos el recorrido aparente diario del Sol, sabemos que la Tierra es la que va rotando, el Sol se mueve solo por cierta zona del cielo. Nunca lo vamos a ver, por ejemplo, cerca de la Cruz del Sur. Entonces, más allá de que el recorrido cambie a lo largo del año, ¿no? En verano ahora disfrutamos de un recorrido, ¿no? Con mayores horas de luz del Sol, en invierno es distinto, bueno, pero la zona por la que transita el Sol es justamente esa zona donde hay tantas constelaciones con nombres de animales que se llamó zona zodiacal, ¿sí? Ese disco de animales donde hay también algunos otros elementos, y ahí entonces tenemos Aries, Tauro, por eso los signos. Por eso los signos. ¿Y cuál es la idea? Yo no puedo ver simultáneamente el Sol y las estrellas, salvo que haya justo un eclipse total de Sol, que por unos minutos va a ser de noche. Pero, por ejemplo, si yo espero hoy al atardecer, y una vez que se oculta el Sol, la primera constelación que veo es la de Acuario, ¿sí? Al atardecer, cerca del horizonte, lo primero que veo es Acuario, puedo suponer que el Sol estaba en la constelación anterior, ¿sí? En la de Capricornio. No sé si se capta la idea. Entonces, al mes siguiente, cuando se oculte el Sol, la primera que yo voy a ver es Piscis. Bueno, entonces el Sol va a estar en Acuario. Y así, después de muchos años de observación, se pudo establecer cuánto demoraba el Sol en pasar de una constelación a la otra y volver de nuevo a la primera. Y para los que leen el horóscopo vieron que el primer signo es Aries, ¿sí? Sí. Que comienza el 21 de marzo. El 21 de marzo para nosotros comienza el otoño, pero en el hemisferio norte comienza la primavera. Y pensemos en los pueblos agrícolas, el comienzo de la primavera era la época más importante, ¿sí? Porque dependía de ese resurgir de la naturaleza. Entonces el año comenzaba en marzo, ¿sí? El primer mes del año era marzo. Y por eso nosotros tenemos algunos nombres de los meses que derivan de ahí. Si yo empiezo a contar desde marzo, tengo marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, era el séptimo mes, nosotros ya no le ponemos la P, pero de ahí venía el nombre, octubre, el octavo, noviembre, el noveno, diciembre era el décimo. Después venía enero y el último mes del año era febrero, ¿sí? Se pudo establecer entonces una duración del año de 365 días. Ahora bien, hubo algunos cambios, iban alternando meses de 30 y 31 días, ¿sí? Hasta que vieron que julio y agosto son los dos de 31, ahí se rompe la alternancia. Bueno, una vez que Julio César tuvo su mes de 31 días, el emperador Augusto no quiso que su mes agosto tuviera un día menos. Así que de ahí vienen los 2 días con los 2 meses con 31 días. Sí. Y los astrónomos que... ¿Y a quién le sacaron los días del mes? Febrero. A febrero. Febrero, que era el último mes. Mirá. Que tuvo su compensación después. Porque, ¿qué pasó? Los astrónomos se fueron dando cuenta de que la fecha de comienzo de las estaciones no correspondía realmente con el calendario, que había un desfasaje. ¿Y eso por qué fue? Porque mediciones posteriores dieron cuenta de que el año en realidad no eran 365 días exactos, sino 365 días y 6 horas, ¿sí? Lo cual planteaba un problema, porque ¿eso qué quiere decir? Que si nosotros marcamos el punto de comienzo de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, ¿sí? El 1 de enero a las 0 horas, ¿sí? 365 días después, el Sol no llegó, la Tierra, perdón, no llegó al mismo punto, sino que le faltó un poquito, 6 horas. ¿Qué hacemos? Arrancamos el año nuevo a las 6 de la mañana, iba a ser un trastorno. Entonces, esas 6 horas se ignoraban. Y entonces el 31 de diciembre de ese año pasamos al 1 de enero sin problema. Pero sabemos que llevamos 6 horas de atraso. Al año siguiente se suman 6 horas más. Es decir, que la Tierra no vuelve a ese punto donde partió ese 1 de enero, sino que le faltan 6 horas.
Luego, sumadas al anterior, ya van 12, ¿no? Al año siguiente se suman 18 y lo solucionamos esperando al cuarto año y ahí completamos las 24 horas. ¿Dónde se agregó ese día? En febrero, que era el último mes del año. Por eso los años bisiestos, como va a ser el 2024, agregaron un día en febrero, porque era el último mes del año. Hay dos versiones y que quizás no sean contradictorias, sino complementarias. En algún momento se fijó el 1 de enero, Julio César hacía los cambios de autoridades el 1 de enero. Entonces pasó el comienzo del año para el 1 de enero, de marzo a enero. También es cierto que cuando el cristianismo va tomando más fuerza, el 1 de enero era el comienzo de mes más cercano a la fecha fijada para el nacimiento de Cristo, que fue el 25 de diciembre. Y digo fijada porque no hay un registro, ¿no?, de que haya sido en esa fecha. Pasa algo más. En 1582 nosotros tenemos, ese calendario se llamó calendario juliano porque fue hecho en la época de Julio César. El Papa Gregorio XIII, en realidad los astrónomos reales se dan cuenta de que tampoco eran exactamente 6 horas, sino que eran 5 horas y 48 minutos. 12 minutos de diferencia no parecían mucho, pero acumulados durante tanto tiempo hacían una diferencia de 10 días en el comienzo del año. Entonces se tomó una medida que fue no compartida en todo el mundo, que fue la de pasar del 4 de octubre de 1582 al 15, es decir, se eliminaron 10 días, ¿sí? Muchos pueblos aceptaron eso porque además lo mandaba el Papa, pero en algunos otros lugares no, como Inglaterra, de ahí se da una diferencia, por ejemplo, en la fecha de nacimiento de Newton, o la ex-URSS, en realidad con el calendario nuevo, la revolución de octubre habría sido en noviembre, y las fechas. Y lo otro que se hizo para que esos minutos no se acumularan más, es que cuando se cambia de siglo, que serían años múltiplos de 4, son bisiestos solo si las dos primeras cifras son número par. Por ejemplo, el 2000 fue bisiesto, el 2100 ya no va a ser bisiesto, por más que sea un múltiplo de 4. Qué interesante. Todos estos datos que yo no los tenía, la verdad, lo de los años bisiestos. O sea, sabía de los años bisiestos, pero no de que las 6 horas, se ve que no retuve. Yo te iba a decir, disculpá, porque si fuiste alumna de Dante, yo eso me acordaba clarito, de todo lo que dijo me acordaba. Yo veía que vos me ibas asintiendo así como, claro muy bien. Tenés razón, claro, seguro. Sí. Yo me acuerdo. No sé, Danisa, se ve que vos alguna clase faltaste o no ponías atención. ¿Puedo dejar algo picando para... Sí, para la próxima, sí. ¿Cómo no? Primero, que la conversación hoy que Danisa era de qué signo era, y es que esto de los signos se estableció hace unos 4.000 años, ¿sí? Y así se han mantenido las fechas de los signos. Eso quiere decir que hoy, por ejemplo, el Sol debería estar proyectado sobre Capricornio. Pero han habido movimientos, ¿sí? Un movimiento de la Tierra, más allá de la traslación y la rotación, hay otros movimientos que hace que la mayoría de nosotros no seamos del signo que nos dice el horóscopo, y el Sol hoy no proyecta solo sobre 12 constelaciones, sino sobre 13. La gente que nace los primeros días de diciembre seguramente sea de Ofiuco, el serpentario, ¿sí? Mirá. Así que bueno, a mí me pasa que aparentemente el Sol estaba en Libra cuando nací y yo me autopercibo de Escorpio. Bueno, muy bien. Como yo siempre le digo a los chiquilines, cuando algunos cambiamos el signo, ahí va, otros no, pero los que cambiamos yo les digo, bueno, ahora tienen 2 horóscopos para ver y quédense con el que les augure mejores cosas. ¿Y se puede hacer ese calendario estimativo para saber más o menos? Perfectamente, sí. Capaz que lo podemos tener para la próxima. Para saber de qué signo sos. De Cáncer. También está eso ahora. Tenemos algunas otras cosas ahí. ¿Dónde estaba la luna y dónde estaba? Bien. Y los planetas también. Sí. Bien. Sí, no, hay como todo un abanico de cosas que... Hay un montón de planetas nuevos también, he visto. Sí, que no se consideran en la... Y otra cosa es que hace poquito hubo una lluvia de estrellas. Sí. ¿La viste? Sí. No vi la lluvia de estrellas. No. Estuvo muy bueno. Se dan... Géminis, ¿no era? Las Gemínidas, porque justamente los meteoros parecían salir de la constelación de Géminis. Sí. Y se daban todos los años. Yo es la primera vez después de 24 años que veo una lluvia de estrellas y quedé fascinada. Esta vez aparte se vieron varias. Sí. Estuvo pero bueno. que quedaba en el rastro y todo. Sí. Aparte justo lo vi con mi hermano, era como, ¿lo viste? Hay testigos, bueno. Claro, sí, hay que verlo de a dos, un consejo, porque si lo ves solo no tiene
No tiene el mismo Bueno, significado. queda también otro tema entonces para, Sí. para una próxima. ¿Sí? Bueno, así que muchas gracias, Sí, Dante. bueno. Gracias, Muy interesante. Dante, Buen año para todos. Gracias. Y por los gracias y- astros. Más que nada, gracias por decirnos Toda esta el color de la ropa y qué nos depara para el 2023 a cada uno. Los de números de nosotros. 5 de oro no los voy a decir Te lo porque agradecemos. viene Te lo muy bien. guardás, Viene Te muy lo bien. guardás para ti. Exactamente. Pero nos vemos el año próximo. Muchísimas gracias por chiquillos. compartir en Felicidades Santa y- Mañana. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.